Aleluya. Cuando lo encuentre, por favor, vamos a estar en pie un minuto, hermanos, para orar. Y ya tengo agua, hermana, gracias. ¿O es otra cosa? Es un té, ok. Vamos a ver. Voy a bajar acá esto porque no me cabe todo. Juan capítulo 9, versículo 6, por favor, hermanos. Voy a poner un cronómetro. ¿Lo encontró? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, dice así. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Vamos a orar. Gracias, Padre nuestro, estás en el cielo y haciendo tu voluntad, Señor, en el universo entero. Gracias por este día que tenemos la oportunidad de estar hoy aquí, poder estudiar tu palabra, edificarnos, Señor, por medio de ella y aprender. Hay principios espirituales en este libro que son eternos, que trascienden, Señor, más allá de esta dimensión física y natural donde nos encontramos en estos momentos, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de tener tu evangelio, de tener la libertad de culto en este país, y anhelamos tu regreso, Padre, tu venida. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, feliz año a todos los que no he tenido el tiempo de felicitarlos. Sabemos que la semana pasada pues hubo el cambio de año y quiero desearles lo mejor para este año 2019. Que Dios los bendiga, que estén muy bien con toda su familia y que sea un año de mucho aprendizaje y donde podamos, ¿verdad?, pues continuar en las cosas del Señor. Me da gusto verlos a todos, algunos que volvieron de vacaciones, bienvenidos. El día de hoy, hermanos, vamos a dar un tema especial. Tenemos Santa Cena. El tema lo hemos titulado El Evangelio sencillo pero poderoso. El Evangelio sencillo pero poderoso. Hermanos, el Evangelio no es algo complicado. El Evangelio es algo bien sencillo. Lamentablemente hay gente, ¿verdad?, que lo quiere hacer muy difícil y lo quiere llenar de rituales, de reglas de hombre o de nuevas revelaciones. Pero el Evangelio, en realidad, hermanos, que vino a predicar Jesucristo hace 2000 años, fue algo bien sencillo. Amén. Un mensaje que tiene un poder para transformar una vida, para cambiar a una persona. Obviamente Dios tiene un plan para cada persona. Dos personas pueden oír el Evangelio, uno ser tocado profundamente por el Evangelio y cambiar su vida, y otro enojarse y maldecir a Dios. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque Dios en su soberanía, Él tiene un plan para cada persona, amén, y en su momento quizás va a tocar el corazón del que se endureció, o Dios puede hacer como Él quiera, porque Él es soberano. ¿Cuántos creen que Cristo existió, hermanos? Sabe que últimamente se ha levantado controversia, hay gente que dice: no, pero Cristo ni existió.
Y si le dices, ¿y Alejandro Magno existió? No, sí, ese sí existió. Aunque Alejandro Magno haya sido casi 300 años antes que Cristo, ¿no? O Aristóteles. ¿Tú crees que Aristóteles existió? Sí, Aristóteles existió porque ahí están sus escritos y todos sus escritos filosóficos que hizo. Pero ya, Cristo existió, aunque Cristo fue más reciente, mucho más reciente que ellos. Dicen, no sé, no me convence. Pero Cristo existió, ¿no? De acuerdo a todos los registros, no solo de la Biblia, sino a historiadores del primer siglo, como Eusebio, como Josefo, que fue uno de los más grandes historiadores del siglo I. Todos ellos, que son historiadores seculares, hablan de Cristo y que hubo un hombre que se llamaba Jesús y que murió en una cruz y que inició un movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si creemos algunas declaraciones de personajes de la historia secular que fueron aún muchos años antes que Cristo, ¿por qué nos cuesta creer que Cristo existió? Yo creo que es por lo mismo que muchas personas más bien quisieran que no hubiera existido, ¿no? Porque Él representa una vida moral que Él vivió, que Él dio ejemplo de cómo vivirla y que nos demanda que nosotros vivamos esa vida moral. Entonces, como que no nos conviene mucho, o mejor dicho, a ciertas personas no les conviene mucho que Cristo haya existido. Pero el Evangelio, hermanos, es un mensaje sencillo, muy poderoso. Yo le cuento mi testimonio así brevemente. Yo me convertí al Señor en el año 2002. Yo era una persona bastante escéptica. Me gustaban muchas cosas del mundo, de la carne, de los placeres que obviamente, verdad, pues como humanos nos llama la atención. Me convertí en una iglesia sencilla, una iglesia bastante sencilla, hermano. No tenía techo, apenas habían hecho las paredes, no tenía piso de cemento, era un piso de tierra. Y en ese lugar yo me convertí al Señor. Hubo un cambio en mi vida. Había muchas cosas en mi vida que me gustaban, que ya las he dicho en el pasado, ¿no? Yo creo que ustedes ya saben de la vida, de donde Dios me sacó y todo lo que yo hacía. Pero los edificios, hermano, que se usan para restaurar, por ejemplo, drogadictos, alcohólicos, neuróticos, todo tipo de situaciones que las personas tienen, son edificios, hermano, tremendamente espectaculares, ¿no? Diseñados con diferentes cuartos, con diferentes terapistas o medicinas, especialistas, para poder restaurar a estas personas. Por ejemplo, en México, yo soy mexicano, hay una organización muy famosa que se llama Oceánica y que es un lugar que se usa para poder rehabilitar drogadictos, ¿no? Entonces, mientras que esos lugares requieren de todos esos equipos y toda esa infraestructura, una iglesia sencilla que no tiene ni techo ni piso es un lugar donde tú vas y puedes escuchar un mensaje tan poderoso que es capaz de sacarte de todas esas cosas sin haber pasado por todos esos procesos. ¿No le parece a usted extraño? Como que hay algo misterioso. ¿Qué tiene de especial un edificio así como para que una persona que tiene todos estos problemas de alcohol, de droga, vaya ahí, oiga el Evangelio y el Evangelio surta un efecto tan poderoso en su vida que cuando alguien más vuelve a ver a esta persona dice, no, esta persona ha cambiado demasiado? Es más, hasta te pueden confundir. ¿Tú eres el mismo? Los médicos, por ejemplo, los terapistas que se dedican a restaurar adictos, son gente estudiada, gente especializada. Sin embargo, yo me acuerdo que ese día cuando yo fui a la iglesia, el hombre que estaba predicando era un hombre bastante sencillo. Yo le calculo que quizás fue a la primaria o a la secundaria cuando mucho. El pastor de la iglesia se creía cantante. Todos los pastores nos creemos cantantes. Tenemos ese complejo de creernos cantantes los pastores. Ya todos los pastores quieren cantar aunque canten bien feo. Y el pastor le estaba echando todas las ganas con su guitarra acústica y a todo pulmón. Y no había nada de especial en él, solamente que cuando él comenzó a hablar y a abrir la boca, yo comencé a sentir algo, que algo estaba pasando en mi vida, que había un llamado, algo especial, profundo en mi corazón. Dio un sermón muy sencillo, un sermón simple. Los que han estudiado sabrán que uno de los más grandes predicadores de los últimos 1000 años es Charles Spurgeon. ¿Ok? Curiosamente, hermano Charles Spurgeon se convirtió, el día que Charles Spurgeon se convirtió un domingo, él se levantó y él iba rumbo a su iglesia, pero ese día había habido una fuerte nevada, fuerte, había nevado demasiado.
y cuando iba en el camino se dio cuenta que la nevada era tan fuerte que no iba a llegar porque le faltaba mucho. Entonces en el camino donde él iba, él vio una iglesia pequeña. Y dije, pues bueno, si todas las iglesias son de Dios, aquí me voy a meter. Y se metió en esa iglesia, una iglesia pequeña, y ese día, a causa de la nevada, el pastor de la iglesia no había llegado. No llegó porque le fue imposible llegar a causa de la nieve. Entonces un hermano que sí llegó a la reunión, al ver que no llegó el pastor, improvisó un sermón. Se subió, un hombre dice campesino, sencillo, subió al púlpito y predicó un sermón bastante sencillo. Y en ese momento dice Charles Spurgeon que cuando este hombre le estaba predicando, él sintió claramente que algo sucedió dentro de sí. Algo lo tocó de una forma tan tremenda, tan poderosa, que se convirtió al Señor. Y Spurgeon, hermanos, llegó a ser, fíjese, se le conoce como el príncipe de los predicadores. Uno de los hombres más influyentes del cristianismo. En los últimos 1000 años no ha habido un predicador como él. Y se convirtió un día en una iglesia, un día que no estaba ni en su iglesia, en una iglesia pequeña, oyendo un sermón improvisado de un hermano que no era pastor. La pregunta es, ¿qué tenía esa iglesia de especial? ¿Qué tenía ese hermano de especial? ¿Qué tenía ese sermón de especial? El sermón me refiero a lo que salía de la boca de él. Nada. ¿Sabe qué era lo especial? El llamado que Dios hace por medio del evangelio a una persona. Eso es lo que es especial, eso es lo que es poderoso. Eso es lo que tiene el poder, hermano, de transformar una vida. El día de hoy, hermanos, quiero hablarles de la historia de un ciego de nacimiento. Básicamente vamos a estar ahí en Juan 9. No vamos a ver todos los versículos, pero sí los versículos más neurálgicos de la historia, que quiero que usted el día de hoy los pueda entender. La primera parte de este sermón, hermano, vamos a ver cuál fue la circunstancia bajo la cual Jesús ve a este ciego. Jesús se encuentra con este ciego. Vamos a ir al versículo 1, por favor. Versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio. Obviamente, hermanos, el ciego no vio a Jesús. Estaba ciego de nacimiento. ¿Okay? Pero Jesús no iba distraído, Jesús iba poniendo atención, porque había un propósito, un plan de parte de Dios para esta persona, para este hombre. Claro, Jesús cuando caminó en las calles de Jerusalén, en Israel, hace 2000 años, hermano, él caminaba y caminaba poniéndole atención a las personas, no menospreciaba a nadie. Claro, pues él era el hacedor de cada persona. Dice la Biblia que él conocía los pensamientos de los hombres. Cuando a Jesús, hermano, lo rodeaban 20, 30 personas, Jesús tenía la capacidad, escuche, de conocer el pensamiento de todos ellos. Y muchas veces dice que en su mente, cuando ellos estaban maquinando algo en contra de él les decía, yo sé lo que están pensando. ¿Por qué están pensando eso? Si Jesús viniera hoy, hermano, y pudiera ver nuestros pensamientos, ¿no? Quizás algunos quedarían avergonzados. Pero Jesús mira a este ciego. Y aquí podemos ver un principio, hermano. Nosotros estábamos igual que este ciego, estábamos viviendo en unas tinieblas morales y en una vida ajena, apartada de Dios, y no andábamos buscando a Jesús. Pero Jesús nos andaba buscando a nosotros. Es Dios el que nos ve a nosotros. Es Jesús el que nos ve a nosotros. Dice la palabra que nosotros amamos al Señor, pero ¿sabe por qué? Porque dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros. Ciego de nacimiento. Según los eruditos en aquel entonces, hermano, cuando la medicina no estaba tan avanzada como ahora, cuando una madre tenía una enfermedad venérea, que se cree que era el caso de este hombre, y pasaba por el canal de nacimiento, el bebé al pasar por el canal de nacimiento nacía ciego. Se cree que la más constante de las enfermedades en aquel entonces para que un bebé naciera ciego era la gonorrea. ¿Okay? Entonces esto no lo dice la Biblia, esto tenemos que conocer el contexto histórico de la situación, pero eso es lo que muchos eruditos aseveran acerca de esto, que es probable que este hombre nació ciego de nacimiento porque cuando pasó por el canal de nacimiento él contrajo esta enfermedad en sus ojos. Pobre niño, ¿no? Póngase a pensar su entorno, su contexto en el que él nació, nacer ciego, hermano. Es una situación miserable, ¿no? Nacer ciego,
sus primeros años de vida, cuando los niños forman su personalidad, desde los 0 años hasta los 6 años, fue en un ambiente de tinieblas, de oscuridad. No pudo jugar ni compartir con los demás niños como es lo natural. Los niños de esa edad todo lo quieren hacer corriendo, a todo le buscan la forma de divertirse y de jugar, de todo hacen un carrito, hasta de un zapato. Pero este niño no tuvo esa posibilidad, precisamente porque él nació ciego. Había un estigma sobre él, un estigma tremendo, porque en aquel entonces, para que una mujer tuviera una enfermedad venérea, era porque era una mujer de la calle. A las prostitutas en aquel entonces, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando la Biblia se refiere a una prostituta, se le llama una mujer pecadora, una mujer de la calle. Entonces el estigma sobre este muchacho era terrible. No solamente estaba ciego, había nacido ciego, sino que también cabe esa posibilidad de que su madre haya sido una mujer despreciada por la sociedad. ¿Cuántos de ustedes le gustaría que alguien despreciara a su madre delante de ustedes? Sería bien afrentativo, ¿no? Pero aparte de ciego, hermano, era mendigo. Porque en aquellos entonces, hermanos, esa era el único futuro que tenía una persona que nacía con una enfermedad como estas, con una deformidad física, con una situación congénita. Esa era la única esperanza para ellos, era que los familiares lo ponían en una esquina, en un lugar público donde pasara la gente, y dependía de que la gente se moviera a misericordia para poderle dar una moneda, para poderle dar un pedazo de pan. Así que la situación era bastante desesperante. No había conocido la luz. Una persona cuando nace viendo y luego en el paso de los años pierde la vista, por lo menos tuvo la experiencia de haber conocido la luz, de haber conocido las formas más básicas de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es un círculo? ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es una montaña? ¿Qué es un río? ¿Cuál es la forma de los seres humanos? Y después pierde su vista y por lo menos tiene en su mente un concepto de lo que no está viendo. Puede imaginarlo, pero un ciego de nacimiento no tiene esa posibilidad. Porque ¿cómo le explicas a un ciego de nacimiento qué es la luz? ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento qué es un león? ¿Cómo luce un león? Se lo describes y le dices, no, pues tiene una gran melena. Sí, pero ¿qué es una melena? Porque ellos no saben qué es nunca han visto una melena. Entonces era una situación, hermano, bastante fuerte. Ayer yo tuve una infección bien fuerte en los ojos y con 5 horas de infección ya estaba llorando. Bueno, los hombres somos así, ¿no? Le digo a mi esposa, llama a todos, voy a hacer mi testamento. Yo admiro a las mujeres cuando se enferman, increíble. La mujer no tiene derecho a enfermarse, hermano. No importa si está enferma, tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que ver los niños. Quizás somos machistas a veces porque las dejamos hacer todo eso, pero es que ellas son muy fuertes. No nos dejan ayudarles. No, pero el hombre nos enfermamos, hermano, y wow. Y yo me imagino este ciego toda la vida. Ayer yo no podía ver, hermano, no podía ver. Me fui a recostar y cerré los ojos. No podía ver, prendía la luz y ¡ay! Gran dolor. Pero este hombre, hermano, toda su vida sin poder ver. Es tremendo. Vamos a ver ahora, hermano, la parte donde Jesús tiene un diálogo con sus apóstoles, con sus discípulos acerca de este ciego. Vamos al versículo 2 y vamos a leer del 2 al 5, por favor. Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La primera pregunta de los apóstoles, dice Matthew Henry que en lugar de que los apóstoles se movieran a misericordia, comienzan inmediatamente con un legalismo de, hey, Jesús, ¿quién pecó? Porque en aquel entonces toda enfermedad era atribuida a un pecado. Eso era lo que los judíos enseñaban en el siglo I, en esa época, ¿no? Cuando veían a alguien enfermo, inmediatamente atribuían que esa enfermedad la estaba padeciendo la persona a causa de un pecado, ya fuera un pecado personal o un pecado de sus ancestros.
Pero no es así. Jesús nos enseña en este pasaje que no es así. Porque si fuera así, hermano, todos los que no tienen a Cristo en su corazón estarían bien enfermos, ¿sí o no? Pero irónicamente, muchas veces, hermano, los que no tienen a Cristo en su corazón están más sanos. Hay muchos cristianos enfermos y está bien, porque es normal que nos enfermemos. Somos cristianos, pero no somos inmunes a la enfermedad. Entonces Jesús demuestra aquí que eso no es una ley. Entonces usted debe aprender también esto, porque muchas veces, hermanos, somos muy jueces cuando vemos a alguien en una situación. ¿Qué habrá hecho? Cuando vemos a alguien que le están sucediendo desgracias o que le está padeciendo una enfermedad, tendemos, hay un legalismo en nosotros, hermano, tendemos a decir, saber qué andar haciendo este hermano, esta hermana, porque mira lo que le pasa, no es normal. ¿Cuánta tragedia le pasa? Aclarando también que la enfermedad sí puede, que el pecado sí puede traer enfermedades, claro que sí, pero no es una ley. Por ejemplo, un hombre va y se mete con una persona infectada de una enfermedad venérea, pues se contagia. Fue a pecar, el pecado le trajo una enfermedad, sí, pero no es una ley que todos los que son pecadores están enfermos, ¿no? Porque hay muchos pecadores que están bien sanos, y de hecho es por eso muchas veces que blasfeman contra Dios. Dios ni existe, ¿no? Pero dice Jesús acá, dice, para que las obras de Dios se manifiesten. Este hombre había nacido para que Jesús se cruzara con él exactamente ese día. El Señor usó en su soberanía que quizás él adquiriera una enfermedad en sus ojos al nacer. Todo eso fue planeado. Dios permite el sufrimiento, hermanos, muchas veces. Todo para que su nombre sea glorificado cuando Él hace la obra de sanidad o el milagro que nosotros necesitamos, porque Dios sigue haciendo milagros. Vamos a ver, hermanos, el verso 6 al 7. 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En el versículo 5 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es en ese contexto que dice, dicho esto. Cuando Jesús terminó de decir, yo soy la luz del mundo, es porque estaba a punto de hacer que este hombre conociera la luz que nunca había visto. Y mire el remedio, hermanos, lodo y saliva. ¿Qué remedio? ¿Sabe que el Padre cuando creó al primer hombre, Adán, usó lodo, usó tierra? Y Jesús, que no es menos en poder que el Padre, toma lodo y ahora le pone un ingrediente extra que es saliva para poder hacer la composición, la masa, y le unta al ciego en sus ojos. Y lo manda, le dice, vete a lavar al estanque de Siloé. Vete a lavar al estanque de Siloé. ¿Se imagina el ciego buscando el lugar donde ir a lavarse? Siloé, hermano, es una figura de Cristo. Hay muchas iglesias que le ponen a su iglesia Siloé, porque Siloé representa a Cristo. Porque Siloé significa el enviado. ¿Okay? Y este ciego fue enviado directamente a lavarse a Siloé, este estanque de agua, y nosotros hemos sido lavados por el enviado verdadero, el enviado de Dios, el Cordero de Dios, el unigénito del Padre. Es la mejor agua, hermanos. Nos lavó de nuestros pecados, nos lavó todo. Hay gente que dice, a ti te hicieron un brain wash. No, a mí me hicieron un total wash completo, de todo el cuerpo, mente y todo. Pero fíjese, hermano, lo espectacular. Este hombre dice que regresó viendo. Es increíble, hermano, porque cuando una persona ha estado ciego por tanto tiempo, no puede empezar a ver inmediatamente. Médicamente eso no tiene sentido. Porque cuando alguien ha estado en la oscuridad por tanto tiempo, el proceso de irse exponiendo a la luz tiene que ser paulatino, si no se le pueden dañar las córneas. Pero este hombre regresó viendo. El poder de Dios, hermanos, es increíble. Vamos a ver el verso 8 al 12. Verso 8 al 12, por favor. En esta parte vamos a ver cómo reaccionó la gente, hermano, ante este milagro. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo,
aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. La reacción de la gente, hermano, los vecinos, la gente que lo conocía, debe de ser un shock, ¿no, hermano? Que tú estés acostumbrado a ver a alguien de tantos años que es ciego y que de repente, hermano, te diga que ve y tú le comienzas a hacer preguntas. ¿En serio ves? ¿Me ves? ¿Ves aquel árbol? ¿Ves aquella nube? Le comienzas a cuestionar. Y Juan no le pone mucho humor al texto, pero imagínense el humor. El humor debe de ser de que este hombre venía saltando y brincando y celebrando como aquel paralítico que estaba a la puerta del templo, que entró saltando, dice, con Pedro y con Juan, dando gloria y alabando al Señor. Unos decían, ¿es o se parece? Y él decía, yo soy. Les estaba confirmando que él era aquel ciego. Un cambio radical, un cambio extraordinario, hermano, un milagro. Y eso es lo mismo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Le preguntan, ¿qué te hizo? Les dice, me untó lodo. Ya me imagino las personas, ¿que te untó qué? ¿Lodo? Lodo. Que existiera ese lodo hoy, ¿no, hermano? Es el lodo que tiene ese poder de sanar a un ciego de nacimiento. O sea, 2000 años después no se ha inventado un colirio, hermano, que pueda ponérsele a un ciego de nacimiento y vea. Pero hace 2000 años Jesús hizo un lodo con su saliva, una especie de buena terramicina, y sanó a este ciego de nacimiento, hermano. Los médicos de hoy dependen de que la medicina cure a las personas, ¿no? Le tienen que mandar una buena medicina a una persona que esté enferma. Jesús no dependía en sí de la medicina, sino que la medicina dependía de Él, porque Él es Dios. Él es todopoderoso. Y sanó a este hombre de una forma maravillosa, hermanos. Y en esta parte, hermanos, parte final, en el verso 13, vamos a ver la reacción, hermano, de los fariseos, de la gente que se oponía a este milagro. Siempre va a haber gente que se oponga a Jesús. Y eso era lo que hacía esta gente, mire. En el verso 13, después de la reacción de sus vecinos, sus conocidos, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Esta secta, hermano, se cree que en el tiempo de Jesús eran más o menos 6,000 hombres. Los fariseos eran aproximadamente 6,000 personas que profesaban ser muy santos, muy guardadores de la ley. Y estaban muy celosos de que Jesús hubiera sanado a este hombre. Trataron de decirle, no, ese hombre es pecador. Trataron de meterle una mala información acerca de Jesús, de desanimarlo, que no creyera en Jesús. Para empezar, no le creían que él haya nacido ciego. Hicieron toda una investigación, usted lo puede leer en su casa. Comenzaron a investigar, ¿de verdad naciste ciego? Sí, yo nací ciego. No, no te creemos. A ver, tráenos a tus padres. Entrevistaron a sus padres. ¿Este es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo entendían. ¿Cómo es que ahora ve este hombre? Los padres dice que sospecharon que estos hombres los querían expulsar de la sinagoga y los padres se deslindaron de la responsabilidad y le dijeron, edad suficiente tiene a él, pregúntenle a él qué fue lo que le pasó. Interrogaron al hombre. Mire lo que él les dijo a ellos en el verso 25, Juan 9:25. Cuando lo estaban hostigando con tanta pregunta, esto fue lo que Jesús, el ciego, les respondió a los fariseos. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué tremenda declaración. Porque como ellos le estaban insistiendo, Jesús esto, Jesús lo otro, dijo, yo no sé eso, pero una cosa sí estoy seguro, que yo estaba ciego y ahora veo. Y nosotros de la misma forma, hermano, podemos decir como este ciego, ¿no? De que el cambio que ha hecho el Señor en nosotros quizás no lo comprendemos, no lo sabemos todo, no lo comprendemos todo, no lo tenemos todo, pero una cosa sí sabemos, que Jesús nos ha salvado por su gran poder. Y luego dice, hermano, que ante esta respuesta lo expulsaron de la sinagoga, pero este hombre no necesitaba más ir a su sinagoga de ellos, porque él se había encontrado con el Salvador de su alma, con el sanador de su cuerpo. Veamos el verso 32 y 34, donde estas personas lo expulsan.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este es el ciego hablando. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Esta gente seguían atacando a este pobre hombre. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El ciego resultó ser un teólogo que ahora comenzó a darles una enseñanza, y se enojaron porque obviamente los fariseos creían que lo sabían todo. Y este ciego les comienza a dar una clase de teología. Les dice: espérense, número uno, nunca se ha oído que una persona que nació ciego de nacimiento vea. Número uno, es el primer argumento que les da. A ver, explíquenme esto. Y obviamente en su religiosidad ellos estaban limitados para comprender eso. Número dos, les dice: ¿cómo es posible que si este hombre no es de Dios o no haya venido de Dios, me haya podido sanar? Porque ellos decían: él no es de Dios, él es un pecador. Y dice que no le respondieron nada, y mejor lo expulsaron. Cristo, hermanos, hace sabio al sencillo, ¿no? Este hombre, hermanos, de pocas letras, con pocos estudios, con un estigma tremendo sobre su vida, y sin embargo los fariseos no le pudieron responder ninguna pregunta. Vamos al verso 35 y 38. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Escuche esto, hermano, esta parte, escuche. Y él dijo, mire la respuesta de este ciego: creo, Señor, y le adoró. Esto es poder, hermano. ¿Cómo es posible? O sea, un cambio tan radical, un trasplante de corazón de piedra siendo removido, y un corazón de carne, hermano, resucitando al amor de Dios. Qué tremendo. Jesús le pregunta, le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Acuérdese que Jesús es Hijo de Dios, muy diferente de nosotros, hermano. Cuando nosotros decimos que nosotros somos hijos de Dios y que Jesús es Hijo de Dios, es muy diferente. Nosotros somos hijos de Dios, hermano, creados, ¿ok? Creados. Jesús es Hijo de Dios de la misma naturaleza. Porque Él no es ¿qué? Jesús no es creado, es de la misma sustancia del Padre. Por eso cada vez que usted vea, hermano, en el Nuevo Testamento la declaración Jesús es Hijo de Dios, los fariseos se encienden en ira, porque en esa expresión Jesús está siendo igual que el Padre en deidad. Y eso es lo que este ciego está creyendo. El ciego, Jesús le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Yo soy. Y dice que se postra y lo adora. Eso es una conversión, hermano, radical. Y el evangelio tiene ese poder, hermanos, de poder transformar una vida de esa manera. Le da la gloria, lo adora a Jesús. ¿Estaba ciego entonces? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios estaba ciego. Porque ya desde la eternidad pasada, porque como Dios no habita en esta dimensión de tiempo, Dios había planeado todo. Ese encuentro estaba planeado desde antes de la eternidad. El Hijo se iba a topar con este ciego de nacimiento para sanarlo, para la gloria del Padre. Así que podemos confiar en el Señor, hermanos, que Él tiene cuidado de todas las cosas. El evangelio no es complicado, el evangelio es sencillo. Es un mensaje, hermano, directo al corazón de una persona. El evangelio es simplemente las buenas noticias de que Jesucristo murió por ti para que tengas vida eterna. Eso es el evangelio. Eso significa evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás camino a la perdición. ¿Okay? La buena noticia es que Cristo murió por ti. Si tú vienes a Él, la palabra nos enseña que Él no te echa fuera. Dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Todo aquel que el Padre le da, el Hijo lo recibe, el Hijo lo salva. El Hijo tiene ese poder. Es un mensaje sencillo,
No tienes que ser sabio para comprenderlo. Al contrario, la sabiduría terrenal muchas veces estorba ese mensaje. Porque dice la Biblia en Romanos, hermano, que en la sabiduría del hombre, el hombre no ha conocido a Dios. En la sabiduría humana, el hombre no ha conocido a Dios. Entonces, ¿en qué sabiduría se le conoce? Se le conoce cuando nosotros reconocemos y nos tenemos que hacer como niños para creer con fe en algo que todo mundo quizás te va a hacer bullying. No creas en eso, no importa, yo creo, porque es algo que nace en nuestro corazón. Mire lo que dice Mateo 11:25. El evangelio fue escondido para los sabios de este mundo. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hasta que una persona no esté dispuesto a renunciar a todo lo que sabe, a todas sus filosofías, a todas sus teorías de la creación y de todas las cosas que esta sabiduría terrenal, porque hay dos sabidurías, hermano. Está la sabiduría de Dios, está la sabiduría humana, la que es de esta tierra. Todo lo que postula cosas como no, nosotros venimos de la evolución, venimos de la gran explosión. Todo eso es sabiduría terrenal. Pero la sabiduría humana es algo más sublime. Es algo mucho más elevado. Los sabios y entendidos acá en este versículo eran los fariseos, que habían endurecido su corazón. Su corazón estaba duro en contra de Cristo. Y los niños en este versículo son los seguidores de Cristo, que no necesitan ser sabios para ser salvos, pero que la salvación los hace sabios. Lo voy a repetir. No necesita ser sabio para ser salvo, pero una vez que el Señor nos salva, nos da su sabiduría, una sabiduría divina. ¿Qué hace de especial a un creyente en Cristo? ¿Qué nos hace? ¿A mí qué me hace especial? ¿Yo? ¿Ser yo? No hay nada especial en mí. Lo que nos hace especial, hermano, es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos a ver Romanos 1:16 y 17. Mire lo que dice esta porción. Quiero usar esta porción para hablarles dónde está el poder del evangelio. Dice Romanos 1:16, 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Es la fe la que salva. Es la fe en Cristo la que nos salva para siempre. Estamos hablando no de una salvación terrenal, ¿no? Que alguien diga: ay, un carro me iba a atropellar, pero corrí y me salvé. No estamos hablando de una salvación terrenal y temporal. Estamos hablando de una salvación celestial y eterna. Estamos hablando de pasar nuestra eternidad con el Señor. El evangelio tiene ese poder. Y fíjese, aquí dice, hermano, que el evangelio es una revelación especial. Dice que en el evangelio se revela la salvación del Señor. La justicia de Dios se revela en el evangelio. La palabra para revelación aquí es la misma palabra original que se utiliza para el Apocalipsis, apocalupto. La palabra griega significa correr el velo, mostrar algo que estaba velado, algo que estaba escondido a los ojos naturales. Por eso nosotros algunas veces, hermano, vemos a gente que ante el evangelio no hay ninguna inmutación, no hay ninguna reacción de conmoverse sus entrañas o su ser profundo, porque hay un velo. Usted debe de entender esto, hermano. Mire, cuando las personas vienen a la iglesia a oír el evangelio por primera vez, hay un velo que no los deja ver la salvación, la justificación por fe. ¿Ok? ¿Y sabe cuál es el problema? Que ellos no tienen la capacidad de recorrer el velo. ¿Sabe quién es el que tiene la capacidad de recorrer el velo? Es Dios. Es Dios el que recorre el velo. Él se muestra. En su momento, Dios hace eso con cada persona de la forma que a Él le place. Por eso dos personas pueden oír el mismo mensaje y la reacción es diferente. Quizás a uno Dios le corrió el velo y le mostró su salvación. Y en ese momento la persona dice: pero espérate, ¿por qué estoy creyendo esto? Yo estaba en contra de esto. Es que en ese momento el Padre se reveló. El Padre corrió el velo y muestra su salvación. La salvación está en Dios mismo la da. Y por eso es que cuando nosotros, hermano, hemos gustado la salvación, tenemos que darle al Padre toda la gloria.
Por eso es que los cristianos ya no vivimos para otra cosa más que para, hasta la gente que no es cristiana nos acusa, ¿no? Fanáticos, religiosos, cristianoides, etcétera. Pero es que no han comprendido que a nosotros se nos fue mostrado algo que ellos no han visto. El Padre le plació correr el velo y mostrarnos algo. Y eso fue lo que sucedió con este ciego, que estaba en tinieblas, en una situación miserable. Cuando el Señor lo sana y Jesús se para delante de él y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Para creer en él. Yo soy. ¿Y se acuerda cuántas veces Jesús usó el yo soy en Juan? 7 veces. Todas las veces que él decía yo soy, él estaba diciendo: la deidad del Padre está en mí. Yo tengo el poder para sanar, tengo el poder para salvar, tengo el poder para crear. El mismo poder que el Padre empleó para crear todas las cosas de la nada, el mismo poder que está en Cristo. Y Cristo ahora nos dice la Biblia, hermano, en Colosenses, que ahora todo lo que existe, ¿sabe por qué existe? Porque Cristo lo sostiene. Usted y yo no estaríamos hoy aquí si no fuera porque Cristo nos sostiene, hermano. Hay un movimiento, hermano, en lo que es los ejercicios. Cuando tú haces ejercicio te enseñan algo que se llama el movimiento psicomotriz del cuerpo. No sé si alguien lo ha escuchado. El movimiento psicomotriz del cuerpo es, ¿usted nunca se ha puesto a pensar cómo es que usted se mueve? O sea, ¿cómo usted tiene esa capacidad de moverse? De mover un pie, de mover una mano, de rascarse la cabeza, de moverse. Nunca ha pensado en eso. ¿Cuál es el centro de mi cuerpo que controla todo eso? La Biblia dice que en Dios nosotros existimos y nos movemos. O sea, ni aún un movimiento podríamos hacer si no fuera porque a Cristo le place. El oxígeno que tú respiras cuando tú te levantas, la Biblia dice que es porque a Dios le place darte aliento de vida un día más. ¿Y sabe por qué lo hace? No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y Él es misericordioso. Y cierro con esto. Una vez que el Evangelio obra y ese poder es revelado y entendemos que somos hechos declarados justos delante del Padre por la fe en Jesucristo, el Evangelio tiene poder para varias cosas, pero solo quiero enumerar 3. Número 1, el Evangelio tiene poder para vencer las tinieblas que hay en el corazón del hombre. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un corazón y una mente entenebrecida, llena de cosas, llena de vicios, viciados, dice la palabra en Efesios. Pero mire lo que hace el Evangelio, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mediante la revelación del Evangelio fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del Señor. También tiene poder para vencer la enemistad natural que teníamos hacia Dios. Porque no sé si usted sepa, pero antes de Cristo la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. En Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire la obra tan maravillosa. Nosotros éramos enemigos del Padre, enemigos de Dios. Y entonces el Padre envió a su Hijo a la cruz para que muriera por nosotros. Y en el momento, hermano, en que uno cree que el velo es recorrido y ves y crees, la enemistad termina. ¿Usted no le ha pasado que alguna vez usted tenía un pleito con alguien y de repente llegó el momento en que usted se enterneció, la persona se enterneció y se reconciliaron? Y lloraron y se abrazaron. Eso fue lo que sucedió en la cruz. En la cruz, hermano, el Evangelio de Jesucristo tuvo ese poder de reconciliarnos con Dios. Y era una reconciliación muy difícil, hermano. Muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos reconciliamos con hombres que son igual de pecadores que nosotros. Pero reconciliarte con el santo, con el perfecto, con el justo, estaba muy difícil, hermano. Y es por la sangre de Jesús, porque Él nos lavó, Él es el enviado que nos lavó, que el Padre nos declara justos ante Él. Y por último, tiene poder también para vencer el pecado en nosotros. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quita las tinieblas de nuestro corazón, quita la enemistad que teníamos con Dios. ¿Por qué usted cree que la gente, hermano, que no cree en Dios, no le interesa si el cielo existe o no? Bueno, hay unos que sí, no, Dios no existe, pero si hay un cielo yo sí quiero ir allá. Pero ¿para qué quieres ir a donde está tu enemigo?
¿no? ¿Quién quiere ir a un lugar donde está tu enemigo o el autor del libro que más aborreces y menosprecias? Entonces no tiene sentido, pero la enemistad fue quitada y ahora también nació un profundo sentir en nosotros y un sincero deseo de alejarnos del pecado. Eso es lo que el evangelio tiene, ese poder. ¿Por qué tú crees que tú como cristiano no te gusta el pecado? ¿Porque tú eres bueno? No. Al contrario, dice que hay una lucha y nuestra carne se quiere deleitar en las cosas del mundo. Pero el deseo, hermano, de alejarnos del pecado es creado por el poder del evangelio. Tiene ese poder de santificarnos en el Señor. El día de hoy, hermanos, quiero concluir este sermón haciéndoles un llamado, hermanos, a que arreglen su vida delante del Señor, que arreglen su vida delante de Cristo. ¿Cómo estás caminando en Cristo? ¿Las tinieblas que el evangelio venció en ti ya no están operando? ¿La enemistad que había para con Dios ya no está ahí? ¿Estás caminando en sentido contrario del pecado, de la tentación, de todo aquello que te mueve a pecar contra Dios? Vamos a orar.